Continuamos el curso de Fundamentos de Electrónica para estudiantes de otras ramas de ingeniería y ahora hablamos de transistores, en particular de los transistores MOSFET. Los transistores MOSFET son los más utilizados en los circuitos integrados actualmente y a nivel de aplicaciones en circuitos discretos, es decir, con transistores que ustedes toman o compran sueltos, sobre todo a nivel de interfaz o aplicaciones específicas a nivel de potencia son muy comunes. Y una de las razones por las cuales el MOSFET es el más utilizado es porque permite fácilmente la miniaturización, y por esa razón más del 90% de los circuitos integrados usa transistores MOSFET. A la tecnología hay que agregar también las herramientas teóricas en los diversos campos de materiales, de circuitos, de matemáticas, etc. En estos videos vamos a trabajar en el MOSFET, primeramente la arquitectura y el proceso físico que sucede en los transistores MOSFET tipo realce o tipo enriquecimiento, en inglés enhancement, los modelos y las aplicaciones. En este video nos vamos a concentrar en la arquitectura, o sea, el funcionamiento, hablando sobre las terminales y las características que tienen los voltajes y las corrientes y las regiones de operación bajo las diferentes circunstancias. Empecemos con el canal tipo N viendo la estructura. Aquí tenemos nosotros la estructura básica del transistor MOSFET. El MOSFET viene de la M de metal, óxido, y semiconductor, y FET es Field Effect Transistor. Tenemos nosotros que esta notación N+ significa que en estas dos terminales la concentración de impurezas tipo N en este caso son en mayor densidad que las normales. Tenemos el substrato, que es donde se coloca el transistor, que es el tipo P. El canal es esta parte justo debajo de la región que constituye la compuerta, el gate de metal. En realidad no es metal, es un polisilicio. En el transistor tipo N, los portadores que van a formar parte de la corriente internamente van a ser electrones, y por definición la fuente source es de donde salen los portadores. Así que como los portadores van a salir de la fuente, del source, hacia el drain, y la corriente físicamente, recuerden ustedes que es en dirección contraria a los electrones, entonces el potencial del drenaje, del drain, debe ser mayor que el potencial de S, lo que significa que el voltaje VDS siempre va a ser mayor o igual que 0. El substrato, que es un semiconductor tipo P, debe ser tal que los dos diodos que se fueron, fíjense, aquí tengo un diodo entre el drain y el substrato, aquí tengo otro diodo entre el source y el substrato, y esos dos diodos deben estar inversamente polarizados. Eso significa que el potencial del lado P debe ser menor que el potencial del lado N, y por lo tanto menor que Bs, y como sabíamos que Bs es menor que Bd, también va a ser menor que el potencial del drain. Finalmente, la corriente, dijimos, va a ir del drain, va a pasar por aquí, hacia el source, hacia la fuente, y va a ser mayor que 0. En cuanto a los símbolos que usamos para
el transistor MOSFET tipo N. Este es el símbolo general. Vean ustedes, no hay nada que nos distinga aquí fácilmente cuál es el drain y el source. Tenemos el drain, el source, el gate y el body. El drenaje, la fuente, la compuerta y el sustrato o cuerpo. Recuerden que esto es simétrico, y la diferencia consiste en que por definición el source S es la terminal donde internamente salen los portadores de corriente, que en este caso son electrones, y por lo tanto tiene que estar a un nivel de potencial menor. Dijimos que el menor de todos va a ser el B. La corriente que entra por el gate, por la compuerta, es para todos los efectos prácticos de 0 amperios. Por lo tanto, la corriente que entra por el drain es la misma que va a salir por el source, por la S. Para los voltajes usamos la notación del doble subscrito, donde el primer subscrito nos dice cuál es la referencia positiva y el segundo subscrito nos dice cuál es la referencia negativa. Aquí tenemos B de S, D positivo, S negativo. Aquí tenemos SB, S positivo, B negativo. En el caso particular del tipo N, todas las variables que están aquí van a ser positivas. Este es un símbolo alternativo. Vean ustedes la diferencia en el gate. Aquí tenemos una especie de L. Es muy común, sobre todo en los transistores discretos, que se conecte el substrato a la fuente, al source. En ese momento ya no es posible trabajarlo de una manera simétrica. Y es común entonces utilizar el símbolo de esta forma, donde en el source, en la fuente, tenemos una flecha que va saliendo. Aquí tenemos información básica sobre un elemento comercial, el 2N7002W. Estos datos los obtuve de la hoja de datos del transistor. Vean ustedes que en el circuito equivalente tenemos el transistor y tenemos también un diodo que va del source al drain, que correspondería precisamente al diodo que está entre el substrato y el drain, que como está ahora conectado al source, sería una dirección alterna para la corriente. Aquí tenemos la vista para identificar las terminales. En el canal tipo P lo que hacemos es cambiar los semiconductores. El que era P cambia a N, el que era N cambia a P. Por lo demás, también los portadores que van a formar parte de la corriente son huecos y tienen que salir de la fuente por definición. Por lo tanto, la corriente que va de drenaje a fuente va a ser negativa, y tenemos que tener que, como la corriente va de source físicamente de source a drain, el potencial en el source debe ser mayor o igual que el potencial en el drain. El substrato ahora es tipo N, y nuevamente debemos tener inversamente polarizados los elementos, las juntas que están ahí, y por lo tanto el elemento que va a estar conectado al potencial más alto va a ser el sustrato B. La corriente va a ser negativa en el sentido que estamos tomando nosotros, es decir, de drain a source. Los símbolos son similares a los que teníamos para el tipo N, excepto que ahora la flecha cambia de dirección en todos los casos. Vean ustedes aquí el BSS84, otro transistor. Ahora es tipo P. Vean ustedes el símbolo y el diodo que está a un lado. Vamos ahora a ver de forma cualitativa las regiones de operación del transistor. Vamos a empezar con la región de corte.
Aquí tenemos una sección transversal y vamos a tener el caso de 0 voltios para VGS. Aquí tenemos los huecos que son los portadores mayoritarios de la región P. Vean ustedes, entre D y S tenemos, para todos los efectos prácticos, dos diodos que están contrapuestos, y por lo tanto la corriente que vamos a tener conforme aumentamos nosotros el voltaje VDS va a ser 0. Vamos a cambiar ahora el voltaje, pero lo vamos a mantener por debajo de VTO, que se llama el voltaje de umbral. ¿Cuál es el papel que se juega aquí? Tenemos aquí primero un voltaje VA, que va a ser diferente de 0, pero menor que VTO. Ese voltaje VA, entre G y S, va a cargar el metal de cargas positivas, y estas cargas positivas lo que van a hacer es, van a empezar a repeler a los huecos que están por debajo del canal. La corriente sigue siendo 0 porque no hay portadores adecuados, y tenemos dos diodos inversamente polarizados que están opuestos uno al otro. Cambiamos a otro voltaje mayor. Ahora hay más cargas positivas en el metal. Recuerden que no es metal, es polisilicio, y se rechazan, se repelen más debajo del canal. Esto va a seguir que llegamos nosotros al voltaje de umbral, en donde vamos a correr a todos los huecos que estaban debajo del canal y que son cargas positivas, van a ser repelidos por las cargas positivas que han sido acumuladas en el metal debido a la fuente, al voltaje VGS. La corriente sigue siendo 0 porque no tenemos manera de tener aquí portadores, y eso es lo que se define como región de corte. La corriente va a ser 0 y el voltaje GS va a estar menor que el voltaje de umbral. Ahora pasamos a lo que se conoce como región de triodo, o también región lineal. Ahí tenemos nuevamente, ya tenemos un voltaje que va a ser mayor que VTO, que el voltaje de umbral, y por lo tanto ya debajo del canal no va a haber portadores positivos que fueron repelidos por las cargas positivas que se acumularon en el metal. Pero estas cargas ahora lo que van a hacer es atraer los electrones libres y van a formar lo que se llama precisamente un canal entre el drain y el source. Ahora tenemos, para todos los efectos prácticos, algo así como si un pedazo de semiconductor con portadores negativos entre dos terminales que son también semiconductores tipo N, y por lo tanto podemos tener una corriente. Para efectos prácticos, esto es como si fuera una resistencia, y eso se nota aquí en esta curva. Recuerden que estamos teniendo el voltaje VDS mucho menor que el VGS menos VTO. Si nosotros tomamos voltaje V2, que va a ser mayor todavía, va a aumentar el número de cargas positivas sobre el metal, y el campo eléctrico va a atraer todavía más electrones libres, haciendo que para la conductividad sea mayor, ya que hay más electrones libres, y por lo tanto la resistencia es menor, y tenemos aquí que en el voltaje V2 tenemos una resistencia menor. Podemos nosotros seguir el procedimiento todo el tiempo, ¿verdad? Y conforme va aumentando el valor del voltaje, va aumentando también la resistencia equivalente. Tenemos entonces que cuando el voltaje VDS es suficientemente pequeño, este MOSFET se va a comportar como si fuera una resistencia, pero interesante, una resistencia controlada por el voltaje VGS,
que va a estar cambiando la curva. Si VGS es suficientemente grande, vean ustedes aquí, esta resistencia es bastante pequeña, casi 0 ohmios. Este es un hecho que va a ser importante para nosotros más adelante. Ahora vamos a aumentar, ya no estamos muy lejos del valor de VGS, pero todavía no estamos menor. Y lo que va a suceder es que aquí en la junta que tenemos en el drain se va a ir haciendo menos profundo, más angosto el canal, y esto va a hacer que se ofrezca mayor resistencia y por lo tanto la curva de la resistencia empieza a disminuir. Esto va a seguir hasta que se llega al valor VGS menos voltaje de umbral, que es el punto donde se conoce un fenómeno que se llama estrangulamiento, en inglés pinch off. Y hasta ese momento es nosotros que tenemos la región de triodo, también llamada región lineal o región óhmica. A partir de ahí vamos a entrar a de saturación. En la región de saturación, la corriente ya no va a crecer tan rápidamente. De hecho, idealmente debería mantenerse constante en el valor que quedó al final de la región de triodo. Tiene, sin embargo, una ligera pendiente, y tenemos nosotros que conforme vamos haciendo más grande BDS, el canal se va achicando como si fuera una cremallera y la corriente es prácticamente constante. Esta es la región que llamamos región de saturación. Aquí tenemos las curvas ya del transistor. Estas curvas son las que trae el libro de Alan Hembley, ¿verdad? Vean ustedes aquí esta curva que está aquí, corresponde a los valores de BDS igual a VGS menos voltaje de umbral. En este caso, en este ejemplo, el voltaje de umbral es de 2 voltios. Conforme vamos agregando más y más, aumentando el voltaje VGS, se va aumentando el valor de la corriente. Es por eso que se le llama tipo enriquecimiento, enhancement, porque va aumentando la cantidad de portadores negativos en el canal. Vean ustedes, al principio se comporta como una resistencia que va a ir variando conforme se tienen diferentes valores, va aumentando. Llega un momento en que el valor de la resistencia empieza a disminuir, y cuando llega al final de la región de triodo o región lineal, entonces idealmente se mantiene una corriente constante. Este es el caso ideal. Aquí tenemos unas curvas reales. Vean ustedes que hay una ligera pendiente, como habíamos dicho originalmente, hay una ligera pendiente para la región de saturación. Resumiendo, tenemos lo siguiente de las regiones para el canal tipo N y canal tipo P. En primer lugar, en el canal tipo N, el voltaje BDS va a ser positivo, el voltaje de umbral positivo, y el voltaje VGS, que va a controlar la corriente, también va a ser positivo. En el canal tipo P, esos valores van a ser negativos. En cuanto a la corriente, físicamente va del drain al source en el canal tipo N, mientras que en el canal tipo P físicamente va del source al drain, y por lo tanto la referencia entrando por el drain va a ser negativa. La región de corte es cuando el voltaje VGS se encuentra por debajo del valor del voltaje de umbral. El voltaje de umbral es una característica propia del transistor, y en esa región la corriente es 0.
En el caso canal tipo P, debido a los signos positivos, a los signos negativos, para darle mayor relevancia con respecto a la notación que estamos usando en el canal tipo N, vamos a usar los valores absolutos, y el valor absoluto de VGS va a ser menor que el valor absoluto del voltaje de umbral. Si quitamos los valores absolutos, recuerden ustedes que el voltaje VGS va a ser entonces mayor que el voltaje de umbral, porque el voltaje de umbral va a ser más negativo. La región de triodo, también llamada región lineal, es cuando ya llegamos y pasamos en VGS el umbral, pero VDS se mantiene entre 0 voltios y el voltaje en exceso sobre el umbral. En la región de triodo para el canal tipo P vamos a utilizar nuevamente los valores absolutos, y nos queda, haciéndolo así, las ecuaciones bastante similares. Finalmente, en la región de saturación, el voltaje VDS, la corriente es prácticamente constante, y en la región de saturación del canal tipo P nuevamente usamos los valores absolutos para referirnos a las corrientes. A las relaciones entre los voltajes diversos. Con esto damos por terminada nuestra visita cualitativa al funcionamiento del canal tipo N, tipo de enriquecimiento, y el canal tipo P. Lo que hicimos fue simplemente hacer una extrapolación haciendo los cambios entre los portadores positivos y negativos. Con esto vamos a pasar al siguiente video para poder entonces trabajar los modelos y las ecuaciones que se aplican.